Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en uno de los casos de corrupción política, bueno, quizá de los más grandes de la historia reciente de España, el caso Gürtel. Un caso que tiene muchísimas ramificaciones. Muchísimas. Y para analizarlo, tenemos sobre la mesa un artículo muy denso que resume los 3 primeros meses de un juicio clave, el de la llamada época I. Que arrancó, si no me equivoco, por allá por octubre de 2016. Y se centra en los inicios de la trama, ¿verdad? Entre el 99 y el 2005. Exacto. Y nuestra misión hoy es usar los testimonios de ese juicio para entender, más allá de los hechos, el sistema. Cómo funcionaba por dentro esa maquinaria y su relación, que parece casi orgánica, con el Partido Popular. Y es que esa es la clave de todo, me parece a mí. Lo que las fuentes nos van a ir mostrando es que esto no era una trama de empresarios listillos que se aprovechaban de un partido desde fuera. Para nada. No. Los testimonios que vamos a desgranar pintan un cuadro muy distinto. Hablan de una red que nació, creció y operó, desde las mismas entrañas del partido. Un juicio que sentó a 37 personas en el banquillo, pero la sombra era mucho más alargada, claro. Nuestra labor hoy es ver cómo se fue construyendo esa imagen declaración a declaración. Pues vamos a ello. De acuerdo, pues entremos en materia. Si la trama estaba tan integrada, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo se conocían todos? Porque no eran 4 extraños que se juntan. No, para nada. El artículo da ejemplos que son, la verdad, muy reveladores. Isabel Jordán, por ejemplo, que administraba empresas para Francisco Correa, el presunto cerebro de todo. A ver, ¿cómo llega a él? Pues no llega por una oferta de trabajo. Se la presentan el entonces portavoz del PP, Rafael Hernando, y Jesús Sepúlveda, que era alcalde de Pozuelo. Y ese patrón es que se repite una y otra vez. El hombre que destapa todo, el delator, José Luis Peñas. Él era concejal del PP en Majadahonda. Justo. Y conoce a la red a través de su alcalde, Guillermo Ortera. Otro de los acusados, Gerardo Galeote, cuenta en el juicio que a Correa se lo presentaron en un congreso del PP de Madrid. O sea que el networking no se hacía en ferias de negocios, se hacía en los pasillos, en los congresos del partido. Totalmente. El partido no era solo el objetivo, era el ecosistema, el caldo de cultivo donde estas relaciones, presuntamente delictivas, echaban raíces. Me parece fascinante porque lo normaliza todo, no es una reunión secreta en un garaje. No, es un congreso oficial. Claro. Justo ahí está la clave. No es solo que la trama se nutriera de la estructura del partido, es que la propia estructura parecía de algún modo facilitar que gente así prosperara. Y en el centro de esa telaraña, como decías, está Francisco Correa. Sí. Y su gran baza, su carta de presentación, no era su talento como empresario, ojo. Según contó el delator Peñas en el juicio, era su amistad con el entonces presidente del gobierno, José María Aznar. Claro, es que eso lo cambia todo. De repente no eres un proveedor más, eres el amigo del presidente. Exacto. Me imagino un alcalde de un pueblo pequeño, a un concejal, y aparece alguien que tiene línea directa con la cúpula del partido a nivel nacional. Debía ser una herramienta de influencia brutal. Brutal. Peñas lo describió como el factor que le daba a Correa un estatus especial. Los cargos intermedios del partido no lo veían como un empresario externo, sino como uno de los suyos. Pero con más poder. Con mucho más poder y unos contactos que ellos no tenían. Esa percepción de cercanía al poder absoluto le abría cualquier puerta. Que no tenía que vender sus servicios. La gente quería que él se los ofreciera. Vale, entonces ya tenemos a la red conectada y con la llave maestra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo empieza a operar la maquinaria? La fuente describe un primer movimiento que es muy inteligente. A ver. Correa empieza ofreciendo sus servicios para organizar eventos, mítines, congresos, actos municipales, lo típico. Es una estrategia brillante, en un sentido perverso, claro. Te conviertes en una cara familiar, en alguien indispensable para el día a día del partido. Generas confianza. Generas confianza en algo tan aparentemente inocuo como organizar un mitin. ¿Quién va a sospechar de la empresa que te monta el escenario y pone los canapés? Nadie. De hecho, la defensa de algunos acusados fue precisamente esa. Sí, lo recuerdo. Gerardo Galeote llegó a decir que contratando a Gürtel había ahorrado cientos de miles de euros a la administración porque eran, según él, rápidos y baratos. Se vendían como una solución eficiente. Suena casi al eslogan de una startup. Corrupción eficiente para administraciones ocupadas. Tal cual. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Porque si algo deja claro el análisis de los testimonios, es que los eventos eran solo la fachada, la excusa para entrar. Exactamente. La organización de actos era el caballo de Troya,
Una vez que la red estaba ya instalada cómodamente en los ayuntamientos, con la confianza ciega de alcaldes y concejales, el objetivo cambiaba. Y accedían a lo que la fuente llama la verdadera mina. Las operaciones urbanísticas, los famosos pelotazos. Es que el salto es enorme. Pasas de organizar un congreso del partido a recalificar terrenos. ¿Y cómo se materializaba eso? Hay ejemplos concretos en los testimonios. Los hay, y muy claros. El propio Correa confesó en el juicio cómo intentó hacer caja con unos terrenos en Majadahonda. Y se habló también de parcelas que la red todavía poseía en Bodadilla del Monte, otro de los municipios clave. Y el delator lo confirmaría, supongo. Peñas lo confirmó de forma rotunda. Dijo que los eventos daban para vivir, sí, pero lo que generaba beneficios millonarios, lo que de verdad movía el dinero gordo, eran los negocios inmobiliarios. El ladrillo era el tesoro. ¿De acuerdo? Entonces el plan era, se instalan con la excusa de los eventos para acceder al urbanismo. Pero para que eso funcione, el dinero tiene que moverse. Y aquí es donde la confesión de Correa en el juicio lo cambia todo, ¿no? Es el momento en que se destapa la caja de los truenos. Es el momento clave de esos primeros meses, sin ninguna duda. Porque ya no es un delator o un arrepentido de segunda fila. Es el jefe de la trama, Francisco Correa, reconociendo el sistema delante de un tribunal. Y lo que cuenta es de una sinceridad casi pasmosa. Confesó que, de la mano de Luis Bárcenas, el tesorero nacional del PP, montó un sistema para amañar grandes obras públicas. Y la frase que le atribuye a Bárcenas es demoledora. La cito textual. Vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos empresarios que luego van a colaborar con el partido. Fíjate en el lenguaje. No dice colaborar conmigo o darnos un dinero. Dice colaborar con el partido. Cierto. La frase, si es cierta, describe un mecanismo cuyo beneficiario final no es un individuo, sino la propia organización política. Es un engranaje, no un simple soborno. Apunta directamente a un sistema de financiación ilegal. Espera, y hay un detalle más que cuenta Correa que me parece una metáfora perfecta de toda esta simbiosis. ¿Cuál? Confesó que para entrar en la sede nacional del PP, en la calle Génova 13, no usaba un pase de visitante. Tenía una tarjeta especial. ¿Una tarjeta como la de los miembros del partido? La misma que usaban los altos cargos. Podía entrar y salir como si fuera su casa. Es que, según su relato, lo era. Ese pequeño detalle de la tarjeta es increíblemente poderoso. Demuestra que no era un proveedor, no era un colaborador externo. Era parte del mobiliario. Refuerza esa idea de que no hablamos de un empresario que soborna a políticos, Sino de un sistema diseñado desde dentro, o al menos en connivencia con figuras clave como el tesorero, para desviar fondos. Ahora bien, la fuente también matiza algo importante. Este juicio, el de la época I, no era específicamente sobre la caja B del PP, y el presidente del tribunal, de hecho, paró varias veces las preguntas que iban en esa dirección. Sí, y esa es una distinción procesal fundamental. El juicio tenía un objeto concreto, y la caja B, es decir, esa supuesta contabilidad paralela del partido, se investigaba en otra pieza. Por eso las fiscales no tiraron mucho de ese hilo. Claro. Y el propio Correa jugó sus cartas. Cuando las acusaciones populares, que sí querían reabrir ese melón, le apretaron, su abogado le dijo que se callara. Y se acogió a su derecho a no contestar. Exacto. Sabía perfectamente hasta dónde podía llegar para conseguir beneficios penitenciarios, sin meterse en más líos. Pero no fue el único que apuntó en esa dirección. El artículo menciona a otros acusados que quizá con menos detalle, pero corroboraron la idea de la financiación irregular. Desde luego, está el caso de Alfonso García Pozuelo, el dueño de Constructora Hispánica, uno de los grandes arrepentidos. Él admitió sin rodeos haber financiado ilegalmente al Partido Popular. Y también se cita a un exconcejal de Pozuelo, ¿no? Sí, Roberto Fernández. Contó un episodio muy concreto, cómo la trama Gürtel pagó de su bolsillo 100.000 euros para una campaña electoral. Son pequeñas piezas que van completando el puzzle. Sin embargo, hay un testimonio que describe esto no como una serie de favores, sino como un sistema perfectamente reglado y casi burocratizado. Y volvemos al delator, a José Luis Peñas. Su relato es escalofriante, precisamente por lo cotidiano que suenan. Contó que recién nombrado concejal en Majadahonda, el alcalde Guillermo Ortega lo sentó en su despacho y le enseñó un fax. Un simple fax. ¿Un fax? ¿Enviado desde dónde? Desde la sede nacional del partido, desde Génova 13. Madre mía. Y el fax contenía una lista de empresas. Y la instrucción de Ortega, según Peñas, fue meridianamente clara.
A esas empresas de la lista había que cuidarlas, había que darles adjudicaciones municipales. ¿Y la razón? Porque habían financiado al partido a nivel nacional. Y aquí viene la frase que lo resume todo, la que Peñas atribuye a Ortega. Ese esfuerzo había que remunerarlo, había que ayudarles en las contrataciones. Un momento, o sea, no era una llamada discreta ni un susurro en un pasillo, era un fax. Un documento, por así decirlo, que llegaba desde la sede central con una lista de amigos a los que contratar. Es la normalización de la corrupción hecha burocracia. Totalmente. Es tratar el dinero público como una cuenta de favores a devolver. Lo describe como una obligación, no como algo opcional o turbio, sino como parte del trabajo. Nos han ayudado, ahora nos toca a nosotros. Dicho así, con esa naturalidad, es lo que convierte la anécdota en la descripción de un sistema perfectamente interiorizado. El artículo que nos sirve de guía se escribió en enero de 2017, con el juicio a pleno rendimiento. ¿Qué nos cuentas sobre lo que estaba por llegar en ese momento? Porque la cosa no había hecho más que empezar. Exacto. Ahí acababa la primera fase, la de los interrogatorios a los acusados, pero se avecinaba la segunda, y con ella el plato fuerte. Luis Bárcenas. Estaba a punto de declarar la pieza central de toda la presunta financiación ilegal, el extesorero Luis Bárcenas. Su testimonio era, con diferencia, el más esperado de todo el juicio. Y tras él venían otros nombres de peso, como el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda o Alberto López Viejo. Que había sido un hombre fuerte en el gobierno de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Cierto. Pero es que después de los acusados, venía la fase de testigos. Y la lista era un auténtico quién es quién del Partido Popular de esa época. A ver, recordemos algunos nombres. Estaban citados exvicepresidentes del gobierno como Rodrigo Rato o Francisco Álvarez Cascos, secretarios generales como Javier Arenas o Ángel Acebes. Nombres que habían ocupado los puestos de mayor responsabilidad en el partido y en el gobierno. Justo en los años en que la trama operó a sus anchas. Es decir, que el juicio se preparaba para escuchar no ya a los ejecutores, sino a los máximos responsables políticos del momento. El foco se iba a ampliar de una manera exponencial. Claro. La sensación que transmite el artículo en ese punto es que el juicio estaba dejando de ser la historia de Correa y su banda para convertirse en la radiografía de una época y una forma de gobernar. Se iba a un plano mucho más general. Totalmente. El relato que se estaba construyendo, testimonio a testimonio, era el de una trama que, como concluye la fuente, operó gracias al PP y en beneficio del PP. Bien, creo que hemos cubierto los puntos clave. Si tuviéramos que destilar las ideas principales de este análisis, yo diría que son tres. A ver. La primera, que lo que revela el juicio no es una trama externa que asalta un partido, sino un sistema simbiótico que opera desde dentro. De acuerdo. La segunda, el modus operandi, usar los eventos como puerta de entrada para llegar al verdadero negocio, que era el urbanismo. El dinero gordo. Exacto. Y la tercera, la más grave, es que las confesiones apuntan a un sistema organizado de amaño de contratos públicos para conseguir comisiones que presuntamente iban a parar a la financiación del partido. Es una síntesis perfecta. Y si conectamos esos puntos, la cuestión que emerge va más allá de la codicia de unos pocos individuos. Va mucho más allá. Plantea una pregunta fundamental sobre la responsabilidad de las organizaciones, sobre las estructuras que permiten que esto ocurra y que, según los testimonios, incluso se benefician de ello. ¿Y cuál sería entonces la reflexión final, la idea que nos debería quedar rondando en la cabeza después de esta inmersión en el caso? Pues mira, nos deja con un pensamiento que creo que es bastante provocador. Si aceptamos como plausible la descripción de este sistema tan integrado, donde la trama y el partido a veces parecen actuar como un solo organismo, ¿dónde trazamos la línea? Exacto. ¿Dónde termina la culpa de los individuos que se llevaron el dinero y dónde empieza la responsabilidad de la organización política para la que trabajaban, a la que representaban y a la que, según las confesiones, beneficiaban directamente con sus actos? Es una pregunta muy complicada. Lo es, y trasciende lo puramente judicial. Nos mete de lleno en el terreno de la ética política y, bueno, de la salud democrática. Una pregunta que, desde luego, da para mucho más que una conversación. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.